Bueno, pues buenos Eh, días, Rubén. Gracias por estar conmigo. Cuéntame un poco quién eres, qué haces, cómo entraste en este mundo del vino, en esta locura del vino. Pues mira, la verdad que yo no tengo ninguna relación con el vino hasta muy reciente. Aunque soy de Ourense, rodeado ahí por todas las deos de Galicia, mi familia pues elaboraba vino para casa, el típico vino cosechero del año, y era un poco mi aproximación. Pero a mí me llevó la vida pues por la investigación científica. De hecho, me acabé dedicando al mundo de la oncología molecular. No obstante, sí que tenía ahí una espina, una intriga por el sector, y empecé sobre todo a formarme en cata. Mm. Quería saber pues, cómo disfrutar los vinos, había diferencias, pues ver un poco, poderlas describir o poderlas percibir mejor. Entonces yo empecé pues, a través de la cata y me empecé a plantear pues, la enología. Al final es una salida de la química, que es lo que soy, y aposté por ella. A partir de ahí, tu camino te llevó a hacer más investigación alrededor del vino, con un señor Adrià. Exactamente, con el señor Adrià. Querían empezar una enciclopedia en el mundo del vino y bueno, yo creo que buscaban una persona capaz de transmitir el lenguaje científico al lenguaje coloquial. Y lo bueno de Adrià es que realmente mucho de su equipo siempre ha hecho una apuesta por estudiantes. Allí conocí mucha gente que estaba haciendo su trabajo de grado, su trabajo de fin de carrera. Ahí se me abren las puertas de una manera impresionante. Tengo la oportunidad de conocer por las grandes bodegas, poderlas visitar, poder conocerlas y tener que hablar de ellas, tener que comunicarlas. Aquí me quedé, en el mundo del vino. Pues hablamos entonces del mundo de la investigación, porque me interesa hablar sobre todo de, bueno, tú has hecho un poco sobre bueno, oncología molecular es tu fondo de tus estudios, pero en el vino has hecho unos trabajos sobre, o sea, las moléculas, ¿no? Del vino. Entonces, en cuanto al vino gallego, porque esto es de The Wines of Galicia. Pues me interesaba un poco hablar contigo eso de los aromas que encontramos en el vino gallego en particular. A ver si puedes hablar, contarnos un poco sobre las investigaciones que se han hecho a partir, o sea, hasta ahora, sobre eso, o sea, los aromas, cómo los percibimos en el vino, las moléculas que forman esos aromas, no sé. O sea, ahí lo dejo un poco abierto para... Pero en cuanto al vino gallego, o sea, cuando catamos un vino, ¿qué estamos oliendo? ¿Qué moléculas están ahí para que un albariño sepa albariño? Alvariño. Influyen muchos factores. Como buen gallego, te debo decir, depende. Depende de muchos factores. A ver, contextualizando, uno de los trabajos que precisamente hicimos en el Sapiens, que iniciamos, es como la base, fue intentar hacer la clasificación de los aromas del vino, la típica clasificación de aromas primarios, secundarios, terciarios, terminar de contextualizarla un poco. Entonces nosotros de aquella propusimos también tres bloques, pero llamarles aromas prefermentativos, fermentativos y postfermentativos. Queríamos resaltar un poco la importancia de la levadura y de otros microorganismos cuando elaboramos el vino, porque al final gran parte de los aromas dependen de la actividad microbiana de estos animalitos, de estos bichitos. Vale, la base, aromas prefermentativos serían lo que tú hablas de los aromas varietales, de los aromas a lo mejor que distingan a una variedad de la otra. Pero date cuenta que si dos variedades distintas le metemos la misma levadura, siempre le metemos como una capa, un barniz que puede ayudar a homogenizar. Entonces, para mí quizá las mayores diferencias se podrían encontrar en estos aromas prefermentativos. Mm. Vale, nosotros lo dividimos quizá como en dos grupos para no liarnos. Por un lado, las famosas metoxipiracinas, que al final es la curva de maduración. Por otro lado, tenemos también pues, el grupo de los terpenos. ¿Vale? Mm. Es una familia inmensa, inmensa y que todos los vegetales tienen. Es decir, es la familia típica de las plantas, con lo cual aquí las uvas no son nada distintas. Casi todas tienen pues las típicas, son tres, el nerol, el geraniol y el inalol. Y luego hay pues otras más minoritarias que acaban de hacernos los matices. Se ha visto, por ejemplo, en varias investigaciones estudiando la expresión de los genes de las plantas, y esto lo podemos correlacionar un poco con la actividad, ¿vale? A mayor nivel de expresión, normalmente mayor actividad. Y se ha visto, por ejemplo, que las vitis viníferas son unas variedades de plantas que tienen la síntesis de los terpenos muy elevada. Probablemente, yo creo que a lo mejor se puede ver por la domesticación. Si te das cuenta, pocas variedades vegetales hemos trabajado tanto tiempo con ellas
para potenciar los aromas. O sea, piensa en una lechuga, en una Claro, cereza, claro. Los terpenos es algo que hemos incrementado al máximo los humanos. Vale, con lo cual tenemos muchas diferencias entre variedades de los terpenos. Por ejemplo, el bariño, ya que lo tienes, la Sí, gorra, sí, es sí. una variedad muy interesante porque durante muchos años, como tú bien sabes, se asociaba que era emparentada con Riesling, que era endémica. Claro. Yo creo que mucho de esta discusión venía simplemente a través de una carta comparativa. Son extraordinariamente similares. Sí. Por esta riqueza terpénica que tienen, esta exuberancia tropical y demás, sobre todo que hace años se ha llevado mucho. Ahora quizá los estilos de albariño están cambiando a una línea más restrictiva, más fina. Pero hace años veníamos de esa exuberancia terpénica que Albariño, por ejemplo, expresa muy bien y que coincide a lo mejor con variedades como Riesling, Moscatel y demás. O sea, habiendo catado albariños viejos, digamos, es muy interesante porque casi desarrolla ese toque de TDN, de petróleo, que tiene Riesling. Es una parte muy interesante que hablo de la molécula del TDN. Vale. El TDN tiene dos orígenes. Es un terpeno también, por decir que es un terpenoide, y que hay variedades que lo sintetizan de manera natural pues, muy elevada. Es una molécula muy inestable. ¿Vale? Entonces, el estrés al que está sometida la planta puede hacer que se rompa y se acumule con el tiempo. ¿Vale? Es decir, tú tienes un cultivo de albariño bajo unas condiciones X de momento. Ese albariño se desarrolla y produce ese precursor y lo va acumulando. Ese precursor, en principio, no es aromático, no es detectable, a no ser que hagamos un análisis de laboratorio. Es decir, está en el vino, pero simplemente no lo detectamos. ¿Qué pasa? Que es inestable. Si le damos el suficiente tiempo y las condiciones adecuadas, se va a romper. Y Mm. fruto de esa ruptura se genera TDN. Con lo cual, si yo tengo aquí un bloque de este precursor y poco a poco se va rompiendo, va aumentando la curva de TDN en el vino final. Por eso con los años el albariño genera esos aromas a petróleo, a queroseno, esas notas tan alifáticas de hidrocarburos tan características. Pero Porque todo al final se retrotrae al viñedo, a las condiciones en las que la planta se ha desarrollado y ha crecido. es lo que Normalmente se ha visto que el estrés de agua y de luz, mucha luz, tienden a producir un incremento de este precursor y está simplemente retenido esperando a revelarse con el tiempo. ¿qué debe saber la gente sobre científicamente la base para envejecer, digamos, albariño? Mira, es una variedad brutal para envejecer. Muchas variedades gallegas lo son y tenemos algo que siempre se dice, todos los sumilleros nos cuentan, que es la acidez. La acidez es un método de conservación del vino. Y, jolín, en Galicia tenemos mucha acidez. Es una zona atlántica y es una zona que tradicionalmente, por las condiciones de nuestro suelo y de nuestra humedad, a la uva le costaba madurar. Con lo cual siempre vendimiamos, a ver, no verde, pero tenemos acidez. Son variedades que la tienen. Y eso ya da de per se una longevidad impresionante, porque da frescura. La mayoría de vinos, cuando envejecen, la acidez no se pierde, ¿vale? Tú la que tienes inicialmente, si tiene 6 gramos litros de acidez en ácido tartárico, dentro de 20 años tendrás esas cifras, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro paladar o nuestros aromas sí que tienden a hacer perder esa percepción de frescor. Una cosa que hablábamos mucho el bulli era que había que distinguir entre acidez y frescor. A veces lo usamos un poco para no repetirnos. Es decir, este vino tiene mucho frescor, tiene acidez. Son conceptos distintos. Mira, tú el cerebro, cuando percibes los sabores, haces una unión de distintos inputs. Y si tú hueles un vino cítrico, siempre vas a tender a subirle la escala de acidez un poco que si no tienes ese aroma de cítrico, ¿verdad? Aunque la acidez sea exactamente la misma, la acidez Vale. que palpamos en la boca. Vale, entonces albariño es una variedad que tiene mucha acidez. Siempre nos va a dar acidez y frescor dependiendo de los aromas. Es una variedad de natural cítrica por las condiciones de cultivo. Se mantiene mucho tiempo. Tiene bastante estabilidad, ¿vale? Organoléptica. Date cuenta que, por ejemplo, igual que el TDN, para que salga tienes que darle tiempo, ¿vale? Tiene que pasar de 4 a 10, tiene que duplicarse. Y durante mucho tiempo, también, imagínate, de 10 a 80, ese vino va a ir ganando con los años, porque date cuenta que estamos hablando de una sola, ese aroma, pero tienen que venir otros que le vayan a acompañar. Todo eso lleva mucho tiempo. Eso ya es una complejidad que distinguimos. Es decir, pasamos de la fase de que no sabes muy bien por dónde te caen los tiros. Es decir, esto huele a algo, pero no, y no eres capaz de ponerle palabras.
esta molécula y todo el resto que se van sumando te van dando una complejidad que tú ya eres capaz de describir. Entonces, cuando surgen esas notas tan bonitas, tan floridas, que eres capaz de sacar poesía de ellas incluso, eso te lo tiene que dar una base, que la tienes o no la tienes. Date cuenta que esto lo podíamos hacer con el TDN, podíamos mirar todo el resto de moléculas que están presentes y analizar un poquito sus umbrales, es decir, date cuenta, detección, reconocimiento, rechazo. Mm. Vale, el amarillo da la casualidad de que seguramente tenga una curva muy amplia de ganancia de complejidad, unido a una base de acidez que nos permite una estabilidad, que ese vino aguante con el tiempo. Claro, ¿Vale? pero a lo mejor la gente, o sea, por el hecho de que el albariño salga en noviembre, algunas veces Sí. antes de Navidades o alrededor de Navidades, y luego están sin stock en abril, o sea, el hecho de que la gente lo beba joven, súper joven, o sea, hace que Marca. ahora eso marca y no hemos podido envejecer, o sea, ¿sabes? Dejarlo envejecer, dejarlo eh, eso, desarrollar esa Tiempo. complejidad. Sí, pero creo que es interesante que la gente sepa que sí es una variedad, que sí puede, que sí tiene Mucho, potencial mucho. de desarrollar eso, esos aromas. De hecho, ahora que lo dices, las condiciones de mercado pues nos hacen a lo mejor que las bodegas no puedan almacenar stock para envejecer vinos. Pero yo desde luego animo a todo aquel que quiera en Albariño, lo típico que me decían a mí a veces, mira, guárdate 2 cajas o 2 botellas o lo que puedas, una para ir disfrutando de joven y otra olvídate un poco de ella, que al final lo puedes hacer. Y casi de cualquier referencia. Es decir, podemos coger desde un vino de entrada de gama, inicial o tope de gama, que nos va a sorprender. Es decir, el riesgo de guardar esa botella con un albariño va a ser muy bajo. He probado vinos absolutamente increíbles, como tú dices, de 10, 20 años, de entrada de gama y top. De hecho, la última cata que hizo Ferran para Rías Baixas, una cosa que le sorprendió muchísimo y que me comentaba, era que la diferencia entre los vinos de entrada de gama y los parcelarios en Rías Baixas nunca había visto que fuera tan diminuta como en otras zonas. Es decir, tenemos grandes vinos de albariño a nuestra disposición. No tenemos excusa para animarnos a probar esta variedad con unos poquitos años encima. Bueno, ahí vamos a parar. Gracias Vale. por estar conmigo y eso, viva Galicia. A ti, Saludos. viva Galicia.